Los aullidos de la manada más grande que don Rodrigo había visto en 50 años llenaron la noche, mientras los potrillos temblaban en el establo. Lo que Coloso y Luna hicieron entonces desafió todo lo que el viejo ranchero creía saber sobre caballos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! La noche caía sobre el valle de San Isidro con una rapidez inquietante. Las sombras se extendían como dedos oscuros entre los árboles y el viento arrastraba consigo un silencio pesado que presagiaba algo terrible. En el rancho de la familia Morales, ubicado en las afueras del pueblo, la tranquilidad habitual se había convertido en una tensión palpable que todos los animales percibían. Los perros ladraban con insistencia hacia el bosque cercano. Las gallinas se habían refugiado temprano en el gallinero, y hasta las vacas en el establo mostraban un nerviosismo inusual. Algo andaba mal en el aire, algo que los humanos aún no lograban comprender, pero que los animales sentían en lo más profundo de su instinto. Don Rodrigo Morales, un hombre de 62 años con la piel curtida por décadas de trabajo bajo el sol, caminaba por el corral principal con paso apresurado. Su mirada recorría cada rincón del rancho, buscando alguna señal que explicara la inquietud que se había apoderado de sus animales. Era un hombre experimentado, criado entre caballos y tierras áridas, alguien que había aprendido a leer el lenguaje silencioso de la naturaleza. Esa tarde, mientras revisaba las cercas del potrero más alejado, había encontrado rastros que le helaron la sangre, huellas profundas en la tierra húmeda, marcas de garras que no pertenecían a ningún perro o coyote común. Eran huellas de lobo, y no de uno solo, sino de toda una manada. Los lobos habían regresado al valle después de años de ausencia. Las historias antiguas contaban que décadas atrás, cuando don Rodrigo era apenas un niño, las manadas solían bajar de las montañas en invierno, hambrientas y desesperadas, atacando el ganado y sembrando el terror entre los rancheros. Pero con el tiempo, la cacería y la expansión humana los habían alejado hacia territorios más remotos. Ahora, sin embargo, algo los había traído de vuelta. Tal vez el invierno había sido demasiado crudo en las alturas. Tal vez la escasez de presas los empujaba hacia las tierras bajas. O quizás simplemente la naturaleza seguía su curso impredecible. Lo cierto era que las huellas no mentían, y don Rodrigo sabía que esa noche sería diferente a todas las demás. En el establo grande, separado del resto de los edificios por un amplio corral cercado, vivían los tesoros más preciados del rancho: Coloso y Luna, dos caballos extraordinarios que don Rodrigo había criado desde potrillos. Coloso era un semental negro azabache, imponente y musculoso, con una alzada que superaba los 2 metros y una presencia que intimidaba incluso a los jinetes más experimentados. Su crin oscura caía como una cascada sobre su cuello poderoso, y sus ojos brillaban con una inteligencia que iba más allá de lo común. Luna, por su parte, era una yegua de pelaje claro, casi plateado bajo la luz de la luna, con manchas tostadas que le daban un aspecto único. Era más esbelta que Coloso, pero igualmente fuerte, con una elegancia natural en cada movimiento. Juntos formaban una pareja inseparable, unidos no solo por su convivencia en el rancho, sino por un vínculo profundo
que todos en la familia habían aprendido a respetar. Pero lo que más preocupaba a don Rodrigo esa noche no eran Coloso y Luna, sino los 3 potrillos que habían nacido en la primavera: Canela, Trueno y Estrellita, de apenas 6 meses de edad, eran el futuro del rancho. Canela era una potrilla curiosa y juguetona, siempre la primera en explorar cualquier rincón nuevo. Trueno, un macho pequeño pero valiente, ya mostraba señales de heredar la fuerza de su padre Coloso. Y Estrellita, la más tímida de los 3, se mantenía siempre cerca de Luna, buscando protección bajo las patas de su madre. Los 3 potrillos aún no conocían el peligro real. No habían experimentado la crueldad del mundo más allá de las cercas seguras del rancho. Para ellos, la vida era un juego interminable de carreras por el potrero y siestas bajo el sol. Don Rodrigo se detuvo frente al corral donde los 5 caballos descansaban. La luz del atardecer teñía todo de naranja y rojo, pero la belleza del momento no lograba disipar la angustia que sentía en el pecho. Observó cómo Coloso levantaba la cabeza de repente, sus orejas alertas apuntando hacia el bosque lejano. Luna también se puso tensa, posicionándose instintivamente entre los potrillos y el origen del sonido que solo ellos podían percibir. Los 3 pequeños, ajenos al peligro, seguían jugando entre las patas de sus padres, ignorantes de la amenaza que se acercaba con cada minuto que pasaba. El viejo ranchero cerró los ojos por un momento, recordando las historias que su propio padre le había contado sobre los ataques de lobos. Recordó también la vez que, siendo adolescente, había presenciado cómo una manada había diezmado un rebaño de ovejas en una sola noche. Los lobos eran cazadores inteligentes y pacientes, capaces de coordinar ataques con precisión militar. No atacaban de frente sin razón, sino que estudiaban a sus presas, buscaban los puntos débiles, esperaban el momento perfecto. Y cuando atacaban, lo hacían sin piedad. Don Rodrigo tomó una decisión rápida. Entró a la casa y reunió a su familia alrededor de la mesa de la cocina. Su esposa, doña Carmen, una mujer de mirada serena pero fuerte, dejó de preparar la cena al ver la expresión grave en el rostro de su marido. Sus 2 hijos, Miguel y Sebastián, jóvenes de 28 y 25 años respectivamente, también notaron la urgencia en los movimientos de su padre. Ambos habían crecido en el rancho, conocían cada palmo de tierra y habían heredado el amor por los caballos que caracterizaba a la familia Morales por generaciones. «Los lobos han vuelto», dijo don Rodrigo sin rodeos, apoyando las manos sobre la mesa. «Encontré huellas frescas cerca del potrero norte. Son muchos, tal vez una docena o más. Van a venir esta noche, lo sé». El silencio que siguió a sus palabras fue denso y pesado. Doña Carmen se llevó una mano al pecho, recordando las historias que también ella había escuchado de niña. Miguel y Sebastián intercambiaron miradas de preocupación, pero ambos asintieron con determinación. Sabían lo que tenían que hacer. Durante la siguiente hora, la familia trabajó en coordinación para preparar las defensas del rancho. Revisaron las cercas, reforzando los puntos débiles con alambre adicional. Encendieron lámparas de aceite alrededor del perímetro principal, creando un círculo de luz que, esperaban, mantendría a los depredadores a distancia. Miguel subió al tejado del granero con el rifle de caza de su padre, posicionándose para tener una vista completa del área.
Sebastián preparó antorchas y las distribuyó estratégicamente, listas para ser encendidas al primer signo de peligro. Mientras tanto, don Rodrigo se dirigió al establo donde Coloso y Luna permanecían junto a sus crías. Los caballos adultos ya no mostraban la calma habitual. Coloso pateaba el suelo con fuerza, levantando nubes de polvo, mientras Luna relinchaba suavemente a los potrillos, manteniéndolos cerca. Los tres pequeños, por primera vez en sus cortas vidas, parecían sentir que algo estaba mal. Canela se pegaba al costado de Luna. Trueno se había quedado quieto junto a Coloso, y Estrellita temblaba levemente, sus ojos grandes y asustados mirando hacia las sombras que comenzaban a invadir el rancho. Don Rodrigo abrió la puerta del establo y entró despacio, hablándoles con voz tranquila. «Tranquilos, mis amigos. Esta noche tendremos visitas indeseadas, pero no dejaré que nada les pase». Coloso lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada el viejo ranchero vio algo que lo sorprendió. No era miedo lo que brillaba en los ojos del semental, sino determinación. Era como si el caballo comprendiera exactamente lo que estaba por venir y estuviera preparándose para enfrentarlo. Luna también lo observaba, y don Rodrigo pudo sentir la energía protectora que emanaba de ambos animales. El ranchero salió del establo con un nudo en la garganta. Conocía a sus caballos lo suficientemente bien como para saber que no huirían del peligro. Coloso y Luna eran diferentes a cualquier otro caballo que hubiera conocido en su larga vida. Había algo en ellos, una conexión profunda, una inteligencia casi humana que los hacía especiales. Recordó el día en que Coloso nació, cómo había luchado por sobrevivir durante sus primeras horas de vida, cómo se había negado a rendirse cuando todos pensaban que no lo lograría. Recordó también cuando Luna llegó al rancho, rescatada de un maltratador que la había dejado medio muerta de hambre. Ambos caballos habían superado adversidades tremendas, y quizás por eso ahora enfrentaban esta nueva amenaza con tanta valentía. La noche cayó completamente sobre el valle. Las estrellas brillaban en el cielo despejado, pero su luz no alcanzaba para iluminar los rincones oscuros del rancho. El viento había cesado por completo, dejando un silencio antinatural que ponía los nervios de punta. Don Rodrigo, sentado en el porche de la casa con su propio rifle sobre las rodillas, escuchaba atentamente cada sonido. A su lado, doña Carmen preparaba café caliente, sabiendo que sería una noche larga. En la distancia, podía ver la silueta de Miguel en el tejado del granero y las sombras de Sebastián moviéndose entre las construcciones del rancho. Entonces, a las 9 de la noche, llegó el primer aullido. Fue un sonido escalofriante que atravesó la oscuridad como un cuchillo, largo y lastimero, cargado de hambre y advertencia. Venía del bosque al norte, exactamente donde don Rodrigo había encontrado las huellas. Fue seguido por otro aullido, luego otro y otro más. Pronto, una sinfonía de voces salvajes llenó la noche, anunciando la presencia de la manada. No eran 4 o 5 lobos. Por el número de voces diferentes, don Rodrigo calculó que debían ser al menos 15, tal vez 20. En el establo, Coloso respondió con un relincho potente que retumbó en la noche. Era un sonido de desafío, una declaración de que no se rendirían sin luchar. Luna se unió a él, y juntos crearon un coro que respondía a los aullidos de los lobos.
Los potrillos, aterrorizados, se apiñaron entre sus padres, buscando el calor y la protección de los cuerpos grandes y fuertes que conocían desde su nacimiento. Don Rodrigo se puso de pie, apretando el rifle con fuerza. «Que comience», murmuró para sí mismo, observando las sombras del bosque donde sabía que los ojos amarillos de los depredadores ya los estaban observando, calculando, esperando el momento perfecto para atacar. Los minutos pasaban con una lentitud exasperante. Cada segundo se estiraba, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse, convirtiendo la espera en una tortura psicológica. Don Rodrigo mantenía la vista fija en el borde del bosque, donde la oscuridad era tan densa que parecía sólida, impenetrable. Sabía por experiencia que los lobos no atacarían de inmediato. Primero, estudiarían el terreno, identificarían las amenazas potenciales, buscarían el camino de menor resistencia hacia su presa. Eran estrategas naturales, moldeados por miles de años de evolución para ser cazadores perfectos. Miguel, desde su posición elevada en el tejado del granero, había encendido una lámpara junto a él. La luz proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de madera, pero también le permitía vigilar un área más amplia. Tenía el rifle apoyado en el borde del tejado, listo para disparar en cualquier momento. Su respiración era controlada, pausada, tal como su padre le había enseñado cuando era apenas un niño aprendiendo a cazar. Pero esto no era una cacería ordinaria. Esta vez, ellos eran los que estaban siendo cazados, o al menos sus animales lo estaban. Sebastián recorría el perímetro del rancho con una antorcha en una mano y un machete en la otra. No era un arma ideal contra lobos, pero era mejor que nada. Cada pocos pasos se detenía, levantaba la antorcha y escuchaba. El corazón le latía con fuerza en el pecho, bombeando adrenalina por sus venas. Había escuchado historias sobre ataques de lobos toda su vida, pero nunca imaginó que tendría que enfrentarse a uno personalmente. Los lobos eran animales protegidos en muchas regiones, casi extintos en otras, y su regreso al valle era tanto una maravilla de la naturaleza como una amenaza directa a su modo de vida. En el establo, la tensión había alcanzado un punto crítico. Coloso y Luna ya no estaban simplemente alertas, estaban en modo de combate. Sus cuerpos musculosos se mantenían rígidos, cada fibra preparada para la acción. Los potrillos habían dejado de moverse por completo, instintivamente comprendiendo que cualquier movimiento innecesario podría atraer atención no deseada. Canela temblaba contra el costado de Luna, sus pequeñas patas apenas sosteniéndola. Trueno intentaba mantenerse valiente, pero sus ojos revelaban el terror que sentía. Estrellita había cerrado los ojos, como si al no ver el peligro pudiera hacer que desapareciera. Entonces, a las 10:15 de la noche, sucedió. Una sombra gris emergió del bosque, moviéndose con cautela hacia el rancho. Era el explorador, el lobo enviado para evaluar las defensas. Era un macho grande, con un pelaje gris oscuro que se mezclaba perfectamente con las sombras de la noche. Sus ojos amarillos brillaban con una luz propia, reflejando la luz de las lámparas mientras avanzaba paso a paso. Se detuvo a unos 50 metros del primer cerco, levantó el hocico y olfateó el aire. Podía oler a los caballos, especialmente a los potrillos jóvenes, cuya carne sería tierna y fácil de devorar. Miguel lo vio primero. Su dedo se posó en el gatillo del rifle, pero su padre le había dado instrucciones claras
de no disparar a menos que el ataque fuera inminente. Un disparo prematuro podría asustar a la manada temporalmente, pero también les haría saber exactamente dónde estaban los humanos armados. El lobo explorador continuó su avance, ahora más confiado. Cruzó el primer cerco con facilidad, sus patas ágiles encontrando un espacio donde los alambres estaban más separados. Una vez dentro del perímetro exterior, se detuvo nuevamente y miró directamente hacia el establo donde estaban los caballos. Fue entonces cuando Coloso hizo algo extraordinario. El semental salió del establo con paso firme, su enorme cuerpo proyectando una sombra gigantesca bajo la luz de las lámparas. No mostraba señales de miedo, solo una determinación absoluta. Se posicionó entre el lobo explorador y el establo, bloqueando el camino. El lobo, sorprendido por la audacia del caballo, retrocedió unos pasos. Había cazado caballos antes, pero siempre animales asustados que huían en pánico. Este semental era diferente. No huía, no temblaba. En cambio, pateó el suelo con fuerza, levantando una nube de polvo, y lanzó un relincho de advertencia que resonó en toda la noche. El lobo explorador evaluó la situación. Este caballo era demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado peligroso para enfrentarlo solo. Dio media vuelta y corrió de regreso hacia el bosque, desapareciendo en la oscuridad. Don Rodrigo, que había observado todo desde el porche, sintió una mezcla de alivio y preocupación. El explorador había regresado con su manada, y ahora les informaría sobre lo que había encontrado. Los lobos sabrían que había presas fáciles en forma de potrillos, pero también sabrían que tendrían que lidiar con 2 caballos adultos gigantescos y varios humanos armados. Luna salió entonces del establo, uniéndose a Coloso. Los 2 caballos se posicionaron lado a lado, formando una barrera viviente. Detrás de ellos, asomándose tímidamente desde la puerta del establo, los 3 potrillos observaban con ojos enormes. No entendían completamente lo que estaba sucediendo, pero sabían que sus padres los estaban protegiendo. La imagen era conmovedora y poderosa al mismo tiempo. 2 gigantes dispuestos a dar su vida por sus crías. Pasaron 20 minutos de silencio absoluto. No se escuchaban aullidos, no había movimiento visible en el bosque. Era la calma antes de la tormenta, y todos en el rancho lo sabían. Los lobos estaban deliberando, planificando su estrategia. Don Rodrigo aprovechó ese tiempo para revisar sus municiones. Tenía 20 balas en total, suficientes si cada disparo contaba. Miguel y Sebastián también verificaron sus posiciones, asegurándose de tener todo lo necesario al alcance de la mano. Doña Carmen había salido al porche con su marido, llevando consigo una escopeta vieja que había pertenecido a su padre. No era tan buena tiradora como los hombres de la familia, pero sabía cómo manejar un arma si la situación lo requería. Se paró junto a don Rodrigo, y ambos observaron en silencio a Coloso y Luna, admirando el coraje de aquellos nobles animales. Entonces, sin previo aviso, comenzó el verdadero ataque. No fue un lobo solitario esta vez, sino 5 a la vez, emergiendo del bosque desde diferentes direcciones. Era una estrategia coordinada, diseñada para confundir y dividir las defensas. 3 se dirigieron directamente hacia el establo, mientras los otros 2 intentaban flanquear por los lados. Miguel no esperó más. El primer disparo resonó en la noche como un trueno,
y uno de los lobos que se dirigía hacia el establo cayó al instante, su cuerpo quedando inmóvil en la tierra. El sonido del rifle desató el caos. Los otros lobos aceleraron su carrera, sabiendo que ahora habían sido descubiertos y que la ventaja de la sorpresa se había perdido. Don Rodrigo también disparó desde el porche, fallando por centímetros a un lobo que zigzagueaba entre las sombras. Sebastián corrió hacia uno de los flancos, agitando su antorcha salvajemente y gritando para ahuyentar a los depredadores que intentaban rodear el establo. Coloso se movió con una velocidad impresionante para un animal de su tamaño. Cuando el primer lobo se acercó lo suficiente, el semental se levantó sobre sus patas traseras y dejó caer todo su peso sobre el depredador. Sus cascos delanteros golpearon al lobo con una fuerza brutal, y se escuchó el crujido de huesos rompiéndose. El lobo aulló de dolor y se arrastró lejos, herido de gravedad, dejando un rastro oscuro en la tierra. Luna, por su parte, utilizó su agilidad para patear a otro lobo que intentaba colarse por su lado. El golpe fue tan preciso que envió al animal volando varios metros, donde quedó aturdido y confundido. Los potrillos, aterrorizados por el ruido de los disparos y los aullidos, retrocedieron hacia el fondo del establo. Canela lloraba con pequeños relinchos agudos, su cuerpecito temblando violentamente. Trueno intentaba mantenerse fuerte, pero sus patas apenas lo sostenían. Estrellita se había acurrucado en una esquina, completamente paralizada por el miedo. Los tres pequeños eran conscientes de que algo terrible estaba sucediendo afuera, que sus padres estaban luchando contra algo peligroso, pero su comprensión del peligro real era limitada por su corta edad. El segundo lobo que Miguel había intentado derribar finalmente cayó con el tercer disparo del joven. El animal rodó por el suelo y quedó inmóvil. Ya eran 2 lobos muertos y uno gravemente herido. Pero la manada no se rendía. Los aullidos se multiplicaron en el bosque, y más sombras grises comenzaron a emerger de la oscuridad. Don Rodrigo sintió un escalofrío al darse cuenta de que había subestimado el tamaño de la manada. No eran 15 o 20 lobos, eran al menos 30, tal vez más. Era una supermanada, una de esas rarezas de la naturaleza que ocurrían cuando varias familias de lobos se unían por necesidad o circunstancia. Los lobos cambiaron su estrategia. En lugar de atacar en pequeños grupos, ahora formaron un semicírculo alrededor del establo, manteniéndose justo fuera del alcance de los disparos, pero lo suficientemente cerca como para ser una amenaza constante. Era una táctica de intimidación, diseñada para agotar a los defensores y esperar el momento en que bajaran la guardia. Coloso y Luna se mantuvieron firmes, moviéndose constantemente para asegurarse de que ningún lobo pudiera acercarse sin ser visto. Don Rodrigo bajó del porche y caminó hacia sus caballos, manteniéndose entre ellos y la casa para no quedar expuesto. Cuando llegó junto a Coloso, colocó una mano en el cuello sudoroso del semental. «Gracias, amigo mío. Sé que entiendes lo que está pasando. Protégelos, protege a tus crías». El caballo giró la cabeza ligeramente, reconociendo la presencia de su dueño, pero sin apartar la mirada de los lobos que los rodeaban. Era como si Coloso supiera exactamente lo que don Rodrigo le estaba pidiendo, como si entre ellos existiera una comunicación que iba más allá de las palabras.
La siguiente hora fue un juego de espera y paciencia. Los lobos no atacaban directamente, pero tampoco se retiraban. Ocasionalmente, uno de ellos se aventuraba un poco más cerca, probando las defensas, pero un disparo de advertencia o un movimiento agresivo de Coloso o Luna lo hacía retroceder. Miguel había bajado del tejado para conservar municiones, posicionándose ahora junto a su hermano Sebastián. Los dos jóvenes formaban una línea defensiva adicional, listos para actuar si los lobos encontraban una brecha en la protección. Doña Carmen había regresado a la casa para preparar más lámparas de aceite. Mientras trabajaba, rezaba en voz baja, pidiendo protección para su familia y sus animales. No era una mujer particularmente religiosa, pero en momentos como este, cuando la vida pendía de un hilo, las oraciones surgían naturalmente de sus labios. Llenó 6 lámparas más y las llevó al porche, distribuyéndolas estratégicamente para crear más luz alrededor del establo. En algún momento, pasada la medianoche, uno de los lobos más grandes de la manada, presumiblemente el líder, se adelantó. Era un macho enorme, con cicatrices que cruzaban su hocico y una oreja parcialmente desgarrada, evidencia de batallas pasadas. Sus ojos amarillos brillaban con una inteligencia inquietante mientras observaba la escena. Se sentó sobre sus cuartos traseros a una distancia prudente, estudiando a Coloso y Luna con lo que casi parecía respeto. Era un depredador experimentado, un sobreviviente que había aprendido a evaluar cuidadosamente a sus oponentes. Coloso dio un paso adelante, separándose ligeramente de Luna. Los dos gigantes se miraron fijamente, el caballo y el lobo, en un duelo silencioso de voluntades. Fue un momento extraño y casi surrealista, como si dos reyes de especies diferentes se reconocieran mutuamente. El lobo líder inclinó la cabeza ligeramente, no en sumisión, sino en reconocimiento. Luego se levantó, dio media vuelta y caminó de regreso hacia el bosque. Los otros lobos, obedeciendo una señal invisible, comenzaron a seguirlo. Don Rodrigo observó con incredulidad cómo la manada entera se retiraba hacia la oscuridad del bosque. No fue una retirada apresurada o asustada, sino ordenada, casi digna. Los lobos desaparecieron entre los árboles uno tras otro, sus formas grises esvaneciéndose como fantasmas. En cuestión de minutos, el rancho volvió a quedar en silencio. No había aullidos, no había movimiento. Era como si todo hubiera sido una pesadilla de la que finalmente despertaban. Miguel bajó su rifle lentamente, sin poder creer lo que acababa de presenciar. Sebastián dejó escapar un suspiro de alivio tan profundo que pareció vaciarlo por completo. Don Rodrigo se acercó lentamente a Coloso y Luna, todavía procesando lo que acababa de ocurrir. Los dos caballos permanecían en posición de alerta, sus cuerpos aún tensos, sus ojos escaneando el bosque en busca de cualquier señal de peligro. No se relajarían tan fácilmente. Sabían, con ese instinto ancestral que los animales poseen, que la amenaza no había desaparecido por completo. Los lobos se habían retirado, sí, pero eso no significaba que no regresarían. Era simplemente una tregua temporal, un respiro en medio de una batalla que aún no había terminado. El viejo ranchero extendió su mano temblorosa y acarició el cuello sudoroso de Coloso. La piel del semental estaba caliente, cubierta de sudor y polvo. Bajo sus dedos, don Rodrigo podía sentir el latido poderoso del corazón del caballo, bombeando con fuerza después del enfrentamiento. Nunca había visto algo así en todos sus años
trabajando con caballos. Había conocido animales valientes, caballos que no se asustaban fácilmente ante un trueno o una serpiente, pero lo que Coloso y Luna habían demostrado esa noche iba mucho más allá del simple coraje. Era algo más profundo, más instintivo. Era el amor de unos padres dispuestos a morir por sus crías. Luna se giró finalmente hacia el establo, donde los potrillos seguían escondidos en las sombras. La yegua relinchó suavemente, un sonido reconfortante que les decía a sus pequeños que el peligro inmediato había pasado. Canela fue la primera en asomar la cabeza, sus grandes ojos húmedos reflejando la luz de las lámparas. Al ver a su madre allí, fuerte y protectora, la potrilla salió corriendo y se refugió bajo su cuerpo, presionando su pequeña cara contra el vientre de Luna. Trueno la siguió, moviéndose con más cautela, y finalmente Estrellita emergió de su escondite, temblando todavía, pero viva y sin heridas. Miguel descendió completamente de su posición elevada y caminó hacia donde estaba su padre. Padre, eso fue increíble. Nunca había visto caballos comportarse así. Coloso mató a un lobo con sus cascos. Lo vi con mis propios ojos. Don Rodrigo asintió lentamente, sus ojos aún fijos en el semental. Yo tampoco, hijo. En 50 años trabajando con caballos, jamás presencié algo semejante. Estos dos son especiales. Siempre lo supe, pero esta noche lo confirmaron. Sebastián se unió a ellos, todavía sosteniendo su antorcha, aunque ahora la llama había disminuido considerablemente. ¿Creen que volverán?, preguntó con voz tensa. Don Rodrigo no respondió de inmediato. Observó hacia el bosque, donde la oscuridad parecía aún más densa ahora que sabía lo que se ocultaba entre los árboles. Sí, dijo finalmente, volverán. Los lobos no se rinden tan fácilmente cuando hay comida disponible. Esa manada es enorme, demasiado grande. Significa que están desesperados, que la comida escasea en las montañas. No nos dejarán en paz hasta que consigan lo que vinieron a buscar o hasta que decidan que el precio es demasiado alto. La familia pasó la siguiente hora revisando el perímetro del rancho. Encontraron los cuerpos de los dos lobos que Miguel había abatido y el de aquel que Coloso había aplastado con sus cascos. Don Rodrigo examinó los cadáveres con una mezcla de tristeza y necesidad. No disfrutaba matar animales, incluso cuando era necesario para proteger su hogar. Los lobos eran criaturas magníficas, depredadores perfectos, que simplemente seguían su naturaleza. Pero su naturaleza entraba en conflicto directo con la supervivencia del rancho, y don Rodrigo no tenía otra opción más que defender lo que era suyo. Arrastraron los cuerpos lejos del rancho, siguiendo una vieja tradición que decía que el olor de sus compañeros muertos podría disuadir a la manada de regresar. Era una esperanza débil, pero valía la pena intentarlo. Mientras trabajaban, don Rodrigo notó algo inquietante. Las huellas alrededor del rancho revelaban que la manada era aún más grande de lo que había calculado. Había docenas de huellas diferentes, de lobos de todos los tamaños. Esto no era una simple familia de lobos, era una alianza de múltiples manadas, algo que solo ocurría en circunstancias extremas. Cuando finalmente regresaron al área del establo, encontraron a Coloso y Luna en una posición que les robó el aliento a todos. Los dos caballos gigantes se habían posicionado formando un círculo protector alrededor de los tres potrillos. Coloso estaba en la parte frontal, mirando hacia el bosque, mientras Luna cubría la retaguardia. Los potrillos estaban en el centro,
acurrucados juntos, finalmente durmiendo después del trauma de la noche. La escena era tan poderosa, tan llena de significado, que nadie dijo nada durante varios minutos. Simplemente observaban, admirando el instinto protector de aquellos nobles animales. Doña Carmen fue la primera en romper el silencio. Tenemos que encontrar una manera de mantenerlos seguros. No podemos esperar que Coloso y Luna luchen cada noche. Eventualmente se agotarán, o los lobos encontrarán un momento de debilidad. Don Rodrigo sabía que su esposa tenía razón. Necesitaban un plan mejor, una defensa más sólida. Pero ¿qué podían hacer contra una supermanada de lobos hambrientos y desesperados? Miguel propuso traer refuerzos del pueblo, otros rancheros que pudieran ayudar a montar guardia. Sebastián sugirió construir una cerca más alta y fuerte alrededor del establo. Doña Carmen mencionó la posibilidad de contactar a las autoridades forestales, aunque todos sabían que la ayuda oficial tardaría días en llegar si es que llegaba. Don Rodrigo escuchaba todas las ideas, sopesándolas en su mente cansada. Finalmente, tomó una decisión. Haremos todo eso. Miguel, al amanecer irás al pueblo y buscarás voluntarios. Sebastián, tú y yo comenzaremos a reforzar las cercas. Carmen, intenta comunicarte con las autoridades, aunque dudo que lleguen a tiempo. Pero por encima de todo, confiaremos en Coloso y Luna. Ellos demostraron esta noche que entienden lo que está en juego. Son más que animales, son parte de esta familia. El resto de la noche pasó sin más incidentes. La familia se turnó para montar guardia, asegurándose de que siempre hubiera al menos 2 personas despiertas y alertas. Las horas se arrastraron con una lentitud agotadora. Cada sombra parecía una amenaza. Cada sonido del bosque ponía los nervios de punta. Pero los lobos no regresaron esa noche. Estaban en algún lugar del bosque, lamiendo sus heridas, replanteando su estrategia, esperando el momento adecuado para un nuevo ataque. El amanecer llegó con una luz grisácea que se filtraba entre las nubes bajas. La noche había sido larga y agotadora, dejando a todos los miembros de la familia Morales con los ojos enrojecidos y los nervios al límite. Don Rodrigo observaba el horizonte desde el porche, su rifle aún descansando sobre sus rodillas, aunque sus manos ya no lo sostenían con la misma firmeza de horas atrás. El cansancio pesaba sobre sus hombros como una carga física, pero no podía permitirse el lujo de descansar. No todavía. Coloso y Luna finalmente habían permitido que sus cuerpos se relajaran ligeramente con la llegada de la luz del día. Los lobos eran principalmente cazadores nocturnos, y aunque podían atacar durante el día si estaban lo suficientemente desesperados, generalmente preferían la cobertura de la oscuridad. Los 2 caballos gigantes permanecían junto a sus crías, pero ahora sus posturas eran menos tensas. Coloso había bajado la cabeza para beber agua de un abrevadero cercano, mientras Luna permitía que los potrillos mamaran, proporcionándoles el consuelo y la nutrición que necesitaban después de la noche terrorífica que habían experimentado. Los 3 potrillos mostraban señales evidentes del trauma. Canela, normalmente tan juguetona y curiosa, se mantenía pegada al costado de Luna, sin atreverse a alejarse ni un centímetro. Sus grandes ojos miraban constantemente hacia el bosque, como si esperara que en cualquier momento las sombras grises volvieran a emerger. Trueno había perdido algo de su valentía juvenil, y ahora
se refugiaba bajo el cuerpo masivo de Coloso, buscando la protección que solo su padre podía brindarle. Estrellita, la más pequeña y tímida de los tres, temblaba ocasionalmente, sobresaltándose ante cualquier sonido inesperado. Miguel partió hacia el pueblo poco después del amanecer, montando a Relámpago, uno de los caballos de trabajo del rancho. Le había tomado casi una hora prepararse, verificando que llevaba suficiente agua y que Relámpago estaba en condiciones de hacer el viaje. El pueblo más cercano, San Miguel de las Flores, estaba a casi 2 horas a caballo por caminos difíciles. Don Rodrigo le había dado instrucciones específicas sobre a quién buscar primero. Don Pascual Herrera, un ranchero veterano que había enfrentado problemas similares décadas atrás. Don Esteban Ruiz, un cazador experimentado que conocía el comportamiento de los lobos mejor que nadie en la región. Y el padre Tomás, el párroco del pueblo, quien tenía influencia sobre muchas familias y podría ayudar a organizar una respuesta comunitaria. Mientras tanto, Sebastián y don Rodrigo comenzaron el trabajo de reforzar las defensas del rancho. Utilizando madera vieja del granero y alambre adicional que habían almacenado para reparaciones futuras, empezaron a construir una barrera secundaria alrededor del establo. No sería impenetrable, pero al menos proporcionaría otra capa de protección y haría más difícil que los lobos llegaran hasta los potrillos. El trabajo era físicamente exigente, especialmente después de una noche sin dormir, pero ambos hombres trabajaban con una determinación alimentada por la adrenalina y el miedo. Doña Carmen había logrado contactar por radio con las autoridades forestales en la ciudad capital. La conversación había sido frustrante. El funcionario al otro lado de la línea le había explicado con tono aburrido que los lobos eran una especie protegida, que no podían simplemente autorizar su eliminación sin una investigación exhaustiva y que el proceso podía tomar semanas. Cuando Carmen había mencionado que ya habían matado 3 lobos en defensa propia, el funcionario se había puesto tenso y había comenzado a hacer preguntas sobre permisos y procedimientos legales. Finalmente, Carmen había cortado la comunicación, dándose cuenta de que la burocracia gubernamental sería más un obstáculo que una ayuda. Cerca del mediodía, cuando el sol finalmente había logrado abrirse paso entre las nubes y proporcionaba algo de calor, ocurrió algo inesperado. Coloso de repente levantó la cabeza, sus orejas alertas apuntando hacia el sur, una dirección diferente de donde habían venido los lobos la noche anterior. Luna también reaccionó, colocándose inmediatamente entre los potrillos y lo que fuera que había captado la atención de Coloso. Don Rodrigo y Sebastián dejaron de trabajar y agarraron sus armas, preparándose para lo peor. Pero lo que emergió del camino del sur no eran lobos. Era un grupo de 4 jinetes, rancheros de propiedades vecinas, que habían escuchado rumores sobre el ataque de la noche anterior. Noticias como esas viajaban rápido en una región donde todos se conocían y dependían unos de otros. El líder del grupo era don Pascual Herrera, un hombre de 70 años con un bigote blanco espeso y ojos que habían visto demasiado en su larga vida. Junto a él venían sus 2 hijos, Roberto y Tomás, ambos hombres fuertes en la flor de la vida, y el joven Marcos Delgado, un vaquero conocido por su puntería excepcional. Don Pascual desmontó con la agilidad de alguien mucho más joven y estrechó la mano de don Rodrigo con fuerza. «Rodrigo, viejo amigo, escuchamos lo que pasó anoche. Venimos a ayudar».
Don Rodrigo sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No estaban solos. La comunidad, esa red invisible pero fuerte que unía a todos los rancheros de la región, había respondido a su llamado de auxilio. Los recién llegados escucharon con atención mientras don Rodrigo relataba los eventos de la noche anterior. Cuando mencionó el tamaño de la manada, don Pascual silbó bajito. Una supermanada. No he visto una de esas desde hace 40 años. Es un mal presagio, Rodrigo. Significa que algo terrible está pasando en las montañas. Algo que ha obligado a múltiples familias de lobos a unirse. Probablemente una sequía severa o un colapso en la población de venados. Roberto, el hijo mayor de don Pascual, se acercó a observar a Coloso y Luna. Estos son los caballos de los que siempre hablas, padre. Son incluso más impresionantes de lo que describiste. Don Pascual asintió con orgullo, como si él mismo fuera responsable de aquellos magníficos animales. Rodrigo los crió desde potrillos. Son los mejores ejemplares que he visto en mi vida. Y anoche demostraron tener el corazón de leones. El grupo de hombres pasó la tarde preparándose para lo que todos sabían sería un segundo ataque. Don Pascual compartió su experiencia de décadas atrás, cuando su propio rancho había sido asediado por una manada de lobos durante 3 noches consecutivas. La clave, explicaba mientras ayudaba a reforzar las cercas, era no subestimar nunca la inteligencia de estos animales. Los lobos aprenden rápido. Anoche vieron dónde están nuestras defensas, dónde están los tiradores, cómo reaccionan los caballos. Esta noche vendrán con un plan diferente, más elaborado. Probablemente intentarán crear una distracción mientras el grupo principal ataca por otro lado. Marcos Delgado, el joven vaquero, propuso una estrategia que había funcionado en su experiencia cazando coyotes. Sugirió colocar trampas en los puntos de entrada más probables, no para matar necesariamente, sino para hacer ruido y alertarlos de cualquier aproximación. Utilizando latas viejas, alambres y piedras, construyeron sistemas de alarma rudimentarios, pero efectivos alrededor del perímetro del rancho. Cada vez que algo de cierto peso tocara los alambres, las latas producirían un estruendo que advertiría a los defensores. Sebastián y Tomás, el hijo menor de don Pascual, trabajaron juntos en la construcción de plataformas elevadas adicionales. Si la noche anterior habían tenido solo una posición elevada en el tejado del granero, ahora contaban con 3 puntos de observación diferentes, formando un triángulo que cubría todo el rancho. Cada plataforma fue equipada con lámparas, municiones y mantas, ya que las noches en esa época del año eran frías y los hombres necesitarían mantenerse calientes durante las largas horas de vigilancia. Roberto se dedicó a revisar las armas. Además de los 2 rifles de los Morales, los recién llegados habían traído 3 más, 2 escopetas y suficiente munición para resistir un asedio prolongado. Las armas fueron limpiadas, cargadas y distribuidas estratégicamente. También prepararon antorchas adicionales, empapando trapos viejos en queroseno y almacenándolos en lugares de fácil acceso. El fuego era una de las pocas cosas que los lobos genuinamente temían, y si la situación se volvía desesperada, las antorchas podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte. Doña Carmen, junto con la ayuda de los hombres durante los descansos, preparó comida suficiente para todos: tortillas frescas, frijoles,
carne seca y café caliente. Sabía que mantener a los hombres alimentados y con energía sería crucial para la larga noche que se avecinaba. Mientras cocinaba, observaba por la ventana de la cocina a Coloso y Luna, quien permanecían vigilantes junto a sus crías. La devoción de aquellos caballos la conmovía profundamente. Eran más que animales de trabajo, eran miembros de la familia, y ella estaba tan determinada como su esposo a protegerlos. A media tarde, Miguel regresó del pueblo con noticias mixtas. El padre Tomás había prometido rezar por ellos y había corrido la voz entre los feligreses, pero pocos hombres podían abandonar sus propios ranchos para ayudar. Don Esteban Ruiz, el cazador, estaba enfermo con fiebre y no podía viajar. Sin embargo, Miguel había conseguido algo valioso. Un comerciante del pueblo le había vendido bengalas, esas luces brillantes que se usaban para señales de emergencia. Don Pascual sonrió al ver las bengalas. Esto puede funcionar. Los lobos odian las luces brillantes y los ruidos fuertes. Si lanzamos estas en el momento adecuado, podríamos romper su formación de ataque. Mientras caía la tarde, todos los preparativos estaban completos. El rancho parecía una pequeña fortaleza, con sus defensas reforzadas, sus vigilantes posicionados y sus armas listas. Pero la verdadera defensa, todos lo sabían, seguían siendo Coloso y Luna. Los dos caballos gigantes habían descansado durante el día, comido bien y bebido suficiente agua. Ahora, con la llegada del crepúsculo, habían vuelto a su postura de alerta, flanqueando a los potrillos que permanecían juntos en el centro del establo. Don Rodrigo se acercó a ellos una vez más, llevando consigo manzanas frescas que había guardado especialmente para esta ocasión. Coloso tomó la manzana delicadamente de su mano, masticándola con calma mientras mantenía sus ojos fijos en el bosque. Luna hizo lo mismo, aunque ella se mantuvo más cerca de los potrillos, sin alejarse nunca más de un par de metros. Los pequeños también recibieron golosinas, zanahorias tiernas que doña Carmen había preparado. Canela las tomó con timidez, Trueno con más confianza, y Estrellita necesitó ser animada antes de aceptar la suya. Don Pascual se paró junto a don Rodrigo, observando a los caballos con admiración. En todos mis años, Rodrigo, nunca he visto un vínculo como el que tienes con estos animales. Ellos confían en ti completamente y tú en ellos. Eso es algo especial, algo que no se puede comprar ni entrenar. Es algo que simplemente existe. Don Rodrigo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Si no logramos proteger a esos potrillos esta noche, Pascual, no sé si podré perdonármelo alguna vez. Coloso y Luna han dado todo por defender a sus crías. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Los hombres tomaron sus posiciones mientras las últimas luces del día desaparecían en el horizonte. Miguel y Marcos ocuparon las plataformas elevadas. Roberto se posicionó cerca de la casa con una vista clara del flanco este. Sebastián y Tomás cubrían el oeste, y don Rodrigo y don Pascual permanecieron en el punto central, cerca del establo donde podían responder rápidamente a cualquier brecha en las defensas. Doña Carmen estaba dentro de la casa con la escopeta de su padre, lista para disparar desde las ventanas si era necesario. El silencio inicial de la noche era engañoso. Todos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que comenzara. Los lobos vendrían,
tan seguro como el sol saldría al día siguiente. La única pregunta era cuándo y por dónde. La tensión en el aire era tan densa que casi podía tocarse. Cada hombre revisaba mentalmente su plan. Cada uno rezaba silenciosamente a su manera, pidiendo fuerza y valor para enfrentar lo que vendría. A las 8:30 de la noche llegaron los primeros aullidos. Esta vez no venían solo del norte, sino de todas direcciones, rodeando completamente el rancho. Era una demostración de fuerza, una declaración clara de que la manada completa estaba presente y lista para atacar. Don Pascual había tenido razón. Los lobos habían aprendido de la noche anterior y ahora llegaban con una estrategia diferente. El sonido de sus voces llevaba la oscuridad, creando una sinfonía aterradora que parecía provenir del mismo infierno. Coloso reaccionó inmediatamente. El semental pateó el suelo con tal fuerza que levantó una nube de polvo visible incluso en la oscuridad. Su relincho resonó como un trueno, desafiante y poderoso, respondiendo a los aullidos con su propia declaración de guerra. Luna se movió hacia los potrillos, usando su cuerpo como un escudo viviente. Los tres pequeños, ya aterrorizados por los sonidos que los rodeaban, se apiñaron debajo de ella, buscando desesperadamente la protección de su madre. Entonces ocurrió algo extraordinario que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Coloso se movió hacia un lado del espacio abierto frente al establo, y Luna, comprendiendo instantáneamente lo que su compañero intentaba hacer, se movió hacia el lado opuesto. Los dos caballos gigantes comenzaron a caminar en círculo alrededor de los tres potrillos, sus cuerpos masivos formando una barrera móvil y viviente. No era un comportamiento normal en caballos, era algo instintivo, pero también calculado, una estrategia defensiva que probablemente sus ancestros salvajes habían usado miles de años atrás, cuando las manadas de caballos salvajes eran perseguidas por depredadores. Los potrillos, sintiéndose protegidos dentro de aquel círculo en movimiento, se calmaron ligeramente. Canela dejó de temblar tanto, Trueno levantó la cabeza con un poco más de confianza, y Estrellita abrió los ojos que había mantenido cerrados desde que comenzaron los aullidos. Los tres pequeños giraban lentamente en el centro, manteniéndose siempre equidistantes de sus padres, como si ellos también entendieran el papel que debían jugar en aquella danza de supervivencia. Don Rodrigo observaba la escena con lágrimas en los ojos. Nunca había presenciado algo así, y dudaba que alguien más lo hubiera hecho. Coloso y Luna no solo estaban protegiendo a sus crías, estaban ejecutando una estrategia defensiva sofisticada que demostraba una inteligencia y coordinación extraordinarias. Don Pascual, a su lado, también estaba impresionado. «Increíble», murmuró. «Es como si supieran exactamente lo que necesitan hacer, como si hubieran planeado esto». El primer ataque no se hizo esperar. A diferencia de la noche anterior, esta vez los lobos no enviaron exploradores. Atacaron en masa desde múltiples direcciones simultáneamente. Al menos 10 lobos emergieron del bosque al mismo tiempo, corriendo a toda velocidad hacia el rancho. Las alarmas improvisadas comenzaron a sonar por todas partes. El ruido de las latas chocando creaba un estruendo que se sumaba a los aullidos y ladridos de los lobos. Los disparos comenzaron inmediatamente.
Miguel y Marcos, desde sus plataformas elevadas, tenían una vista privilegiada y sus balas encontraron sus objetivos con precisión mortal. Dos lobos cayeron antes de llegar a la primera cerca, sus cuerpos rodando por el suelo. Roberto disparó desde su posición y derribó a un tercero, pero los otros siguieron avanzando, saltando sobre los cuerpos de sus compañeros caídos sin dudarlo. Sebastián lanzó la primera bengala al cielo. La luz brillante explotó en lo alto, iluminando toda el área con un resplandor rojizo que hizo que los lobos se detuvieran momentáneamente, confundidos y asustados por aquella luz antinatural. En ese momento de vacilación, Tomás lanzó otra bengala y luego otra. El rancho quedó iluminado como si fuera de día, y los lobos, temporalmente cegados y desorientados, comenzaron a dispersarse. Pero el respiro fue breve. Los lobos aprendían rápido, y después del shock inicial de las bengalas, volvieron al ataque con renovada determinación. Esta vez se dividieron en dos grupos principales. Uno atacó por el este, donde Roberto defendía solo, mientras el otro grupo principal se lanzó directamente hacia el establo donde Coloso y Luna mantenían su círculo protector alrededor de los potrillos. Roberto disparó su rifle tan rápido como pudo cargar, derribando a dos lobos más, pero había demasiados. Uno logró pasar sus defensas y corrió hacia el establo. Don Pascual lo interceptó, disparando su escopeta a quemarropa. El lobo cayó a metros del círculo formado por los caballos, pero tres más lo siguieron inmediatamente. Fue entonces cuando Coloso demostró por qué era considerado el caballo más extraordinario que el valle había conocido. Sin romper la formación circular, el semental esperó hasta que el primer lobo estuvo lo suficientemente cerca. Luego se levantó sobre sus patas traseras y golpeó hacia abajo con una fuerza devastadora. Sus cascos delanteros impactaron al lobo con tanta potencia que el sonido del impacto se escuchó por todo el rancho. El lobo quedó inmóvil al instante. Luna, por su parte, utilizó sus patas traseras para patear a otro lobo que intentaba atacar por su lado, enviándolo volando varios metros. Los potrillos en el centro del círculo permanecían quietos, sus pequeños cuerpos temblando, pero seguros dentro de la fortaleza viviente que sus padres habían creado. Cada vez que un lobo se acercaba demasiado, Coloso o Luna ajustaban su posición en el círculo, asegurándose de que siempre hubiera una barrera sólida entre los depredadores y sus crías. Era una exhibición de coordinación perfecta, como si los dos caballos compartieran una sola mente, anticipando los movimientos del otro sin necesidad de comunicación verbal. Los hombres defendían el perímetro con ferocidad, pero era claro que sin Coloso y Luna, la batalla ya estaría perdida. Los lobos eran simplemente demasiados, demasiado rápidos, demasiado determinados. El círculo de protección que los caballos mantenían era la última línea de defensa real, el último bastión entre la vida y la muerte de los potrillos. Don Rodrigo, viendo que algunos lobos intentaban flanquear el círculo, corrió hacia allí con su rifle. «No permitiré que toquen a mis caballos», gritó mientras disparaba. Don Pascual lo siguió, y juntos formaron una línea humana que complementaba la defensa equina. Era hombre y animal trabajando en perfecta armonía, unidos por un propósito común, luchando lado a lado contra un enemigo que no mostraba piedad ni consideración.
La batalla alcanzó su punto más crítico cerca de la medianoche. Los lobos, a pesar de las bajas que habían sufrido, no mostraban señales de retirarse. La desesperación los impulsaba hacia adelante con una ferocidad que rayaba en la locura. Habían perdido casi una docena de miembros de la manada, pero seguían llegando en oleadas interminables desde la oscuridad del bosque. Los defensores humanos estaban exhaustos, sus municiones disminuyendo rápidamente, sus brazos adoloridos de sostener armas pesadas durante horas. Miguel gritó desde su plataforma elevada que solo le quedaban 5 balas. Marcos tampoco estaba mejor, con apenas 7 cartuchos en su rifle. Roberto había tenido que cambiar a su arma de respaldo después de que su rifle principal se atascara. La situación era cada vez más desesperada. Don Rodrigo sabía que no podrían sostener esta defensa mucho más tiempo. Si los lobos continuaban atacando con la misma intensidad, eventualmente encontrarían una brecha, un momento de debilidad que podrían explotar. Pero Coloso y Luna parecían incansables. Llevaban horas manteniendo su círculo protector, moviéndose constantemente, golpeando a cualquier lobo que se acercara demasiado, y aún así no mostraban señales de fatiga. Sudaban profusamente, sus cuerpos brillaban bajo la luz de las lámparas y las bengalas ocasionales, pero su determinación no flaqueaba. Los potrillos en el centro del círculo habían dejado de temblar, como si la fortaleza inquebrantable de sus padres les hubiera transmitido algo de su propia valentía. En un momento dado, el lobo líder, ese macho enorme, con cicatrices que había reconocido a Coloso la noche anterior, apareció en el borde de la luz. Esta vez no venía solo para observar. Venía a participar directamente en el ataque. Era más grande que cualquiera de los otros lobos, su presencia imponente incluso entre su propia manada. Se movía con confianza y propósito, dirigiendo a otros lobos con movimientos de cabeza y posturas corporales. Don Pascual lo vio primero y apuntó cuidadosamente con su rifle. «Ese es el alfa», susurró a don Rodrigo. «Si lo derribamos, la manada podría dispersarse». Los lobos seguían una jerarquía estricta, y sin su líder, a menudo perdían la coordinación que hacía sus ataques tan efectivos. Don Rodrigo asintió y también apuntó hacia el lobo líder. Ambos hombres respiraron profundo, estabilizaron sus armas y prepararon sus dedos en los gatillos. Pero antes de que pudieran disparar, el lobo líder hizo algo inesperado. No atacó directamente. En cambio, se quedó en el borde de la luz, sentándose sobre sus cuartos traseros, tal como había hecho la noche anterior. Su postura no era de ataque, sino de observación. Los otros lobos, siguiendo su ejemplo, también se detuvieron. En cuestión de segundos, todo el ataque se detuvo. Los lobos que habían estado corriendo hacia el rancho se frenaron y retrocedieron, formando una línea irregular alrededor del perímetro pero sin avanzar más. Un silencio extraño cayó sobre el rancho. El único sonido era la respiración pesada de los hombres y el suave relinchar de Coloso y Luna. Los lobos permanecían en su línea, observando, esperando. El líder de la manada mantenía sus ojos fijos en Coloso, quien había detenido su movimiento circular y ahora enfrentaba directamente al lobo, con Luna a su lado. Era como si los dos líderes, uno de cada especie, estuvieran teniendo una conversación silenciosa, evaluándose mutuamente en un nivel que los humanos presentes no podían comprender completamente. Don Rodrigo
bajó su rifle lentamente, sintiendo que algo importante estaba ocurriendo, algo que no debía interrumpirse con violencia innecesaria. Don Pascual también bajó su arma, igualmente cautivado por aquel momento extraordinario. Los minutos pasaban y la confrontación silenciosa continuaba. Coloso no apartaba la mirada del lobo líder y el lobo no apartaba la suya de Coloso. Era un duelo de voluntades, una prueba de determinación y coraje. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 5 minutos, el lobo líder se levantó, dio unos pasos hacia adelante, todavía sin atacar, simplemente acercándose lo suficiente para que todos pudieran ver claramente las cicatrices en su pelaje, las marcas de incontables batallas pasadas. Luego, en un gesto que nadie esperaba, el lobo inclinó su cabeza ligeramente hacia Coloso. No fue una inclinación de sumisión, sino de reconocimiento, de respeto. Era como si el lobo estuviera diciendo que comprendía que esta batalla no podía ganarse sin un costo demasiado alto, que estos caballos y estos humanos lucharían hasta la muerte por los potrillos. Coloso respondió de una manera igualmente inesperada. El semental dio un paso adelante, separándose ligeramente de Luna, y bajó su propia cabeza. Fue un gesto espejo, un reconocimiento mutuo entre dos guerreros, dos protectores que estaban simplemente cumpliendo con sus roles naturales. Los lobos necesitaban comer para sobrevivir. Los caballos necesitaban proteger a sus crías. No había maldad en ninguno de los dos lados, solo la cruda realidad de la naturaleza. El lobo líder se dio la vuelta lentamente y comenzó a caminar de regreso hacia el bosque. Los otros lobos, obedeciendo una señal invisible, lo siguieron. No fue una retirada apresurada como la noche anterior, sino una partida ordenada y digna. Uno a uno, los lobos desaparecieron en la oscuridad hasta que el último de ellos se desvaneció entre los árboles. El silencio que dejaron atrás era profundo y absoluto. Los hombres del rancho permanecieron en sus posiciones durante varios minutos más, sin atreverse a creer que realmente había terminado. Finalmente, don Pascual rompió el silencio. Se fueron. Realmente se fueron. No van a volver. Miguel bajó de su plataforma, Marcos hizo lo mismo, y pronto todos los defensores convergieron en el área del establo donde Coloso y Luna finalmente habían roto su formación circular. Los potrillos, sintiendo que el peligro había pasado, salieron corriendo del centro y comenzaron a retozar alrededor de sus padres, su energía juvenil resurgiendo ahora que el miedo se había disipado. Canela saltaba y brincaba, Trueno galopaba en pequeños círculos, y Estrellita finalmente sonreía, si es que los caballos podían sonreír. La madrugada posterior a aquella segunda noche trajo consigo una paz que nadie en el rancho Morales había sentido en días. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados y naranjas, anunciando un nuevo amanecer, pero esta vez era diferente. No había tensión en el aire, no había sensación de amenaza inminente. Los lobos realmente se habían ido, y todos lo sabían en lo más profundo de sus corazones. La batalla había terminado, y aunque había sido brutal y aterradora, habían salido victoriosos. Don Rodrigo se acercó lentamente a Coloso y Luna, sus piernas apenas sosteniéndolo después de 2 noches sin dormir y horas de tensión constante.
Los dos caballos gigantes lo observaron con esos ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. El viejo ranchero extendió sus manos temblorosas y acarició los cuellos sudorosos de ambos animales, sintiendo bajo sus palmas el latido poderoso de sus corazones. «No tengo palabras para agradecerles», susurró con voz quebrada por la emoción. «Ustedes salvaron a sus bebés, salvaron este rancho, nos salvaron a todos nosotros». Los potrillos, ajenos a la profundidad del momento, continuaban jugando con la energía inagotable de la juventud. Canela había encontrado un palo y lo arrastraba por el suelo como si fuera el juguete más valioso del mundo. Trueno perseguía a Estrellita en círculos alrededor del establo, y la pequeña potrilla finalmente se permitía reír. Un sonido suave que era música para los oídos de todos los presentes. Habían sobrevivido a una experiencia que los marcaría para siempre, pero su inocencia permanecía intacta gracias a la protección inquebrantable de sus padres. Don Pascual y sus hijos comenzaron a prepararse para el viaje de regreso a su propio rancho. Habían cumplido con su deber de vecinos y amigos, pero sus propias responsabilidades los llamaban. Antes de partir, don Pascual abrazó fuertemente a don Rodrigo. «Lo que presenciamos estas 2 noches, Rodrigo, es algo que contaré hasta mi último día. Esos caballos tuyos son extraordinarios, verdaderos milagros de la naturaleza. Cuídalos bien, y ellos seguirán cuidándote a ti». Miguel y Sebastián, aunque exhaustos, comenzaron la tarea de limpiar el área alrededor del rancho. Había cuerpos de lobos que necesitaban ser retirados y enterrados. No era un trabajo agradable, pero era necesario. Mientras trabajaban, ambos hermanos hablaban en voz baja sobre lo que habían presenciado. La forma en que Coloso y Luna habían formado aquel círculo protector alrededor de los potrillos, la coordinación perfecta entre ellos, la valentía inquebrantable que habían mostrado. Era algo que trascendía la simple supervivencia animal. Era una demostración de amor paternal en su forma más pura. Doña Carmen preparó un desayuno abundante para todos: huevos frescos, tortillas calientes, frijoles refritos y café fuerte. Los hombres comieron con apetito, reponiendo las energías gastadas durante las largas horas de vigilia. La conversación en la mesa giraba inevitablemente alrededor de los eventos de las 2 noches anteriores. Cada persona compartía su perspectiva, su momento más aterrador, su observación más asombrosa. Pero todos coincidían en un punto: Coloso y Luna habían sido los verdaderos héroes. A medida que el día avanzaba, la vida en el rancho comenzó a volver lentamente a la normalidad. Los animales que habían estado escondidos durante el asedio empezaron a salir. Las gallinas volvieron a picotear en el corral. Las vacas mugían pidiendo ser ordeñadas. Y los perros del rancho, que habían estado ladrando sin parar durante 2 noches, finalmente se permitieron descansar. Era como si toda la granja suspirara colectivamente con alivio. Don Rodrigo pasó la mayor parte del día simplemente observando a sus caballos. Coloso y Luna finalmente se habían relajado completamente, pastando tranquilamente mientras los potrillos jugaban cerca. La escena era tan pacífica que era difícil creer que apenas unas horas antes habían estado librando una batalla de vida o muerte. El viejo ranchero reflexionaba sobre el vínculo extraordinario que había desarrollado con estos animales a lo largo de los años,
No eran simplemente propiedad o herramientas de trabajo, eran familia en el sentido más verdadero de la palabra. Esa tarde, el padre Tomás del pueblo llegó al rancho para bendecir el lugar y a sus habitantes. El sacerdote, un hombre de 60 años con una sonrisa bondadosa, escuchó atentamente mientras don Rodrigo relataba los eventos. Cuando terminó la historia, el padre Tomás se acercó a Coloso y Luna y trazó la señal de la cruz sobre cada uno de ellos. Que Dios bendiga a estas nobles criaturas que demostraron que el amor y el sacrificio no son exclusivos de los humanos, han sido instrumentos de su protección y merecen ser honrados. Los días siguientes trajeron visitas de otros rancheros de la región, todos queriendo escuchar de primera mano la historia del Círculo Protector. La hazaña de Coloso y Luna se convirtió rápidamente en leyenda local, contada y recontada en cantinas, mercados y reuniones familiares. Algunos detalles se exageraban con cada versión, pero el núcleo de la historia permanecía intacto. 2 caballos gigantes habían formado un círculo viviente alrededor de sus crías, defendiéndolas con una valentía y determinación que desafiaba toda explicación lógica. Los potrillos crecieron fuertes y saludables, sin mostrar secuelas permanentes del trauma que habían experimentado. Canela se convirtió en una yegua curiosa y aventurera, siempre explorando nuevos rincones del rancho. Trueno desarrolló la fuerza y el porte de su padre Coloso, prometiendo ser un semental igualmente magnífico. Y Estrellita, aunque siempre mantendría algo de su timidez inicial, creció siendo la más gentil y cariñosa de los 3. Coloso y Luna vivieron muchos años más, siempre juntos, siempre inseparables. Su vínculo se había fortalecido aún más a través de aquella experiencia compartida, y se convirtieron en símbolos vivientes del poder del amor protector. Don Rodrigo los cuidó con devoción hasta sus últimos días, nunca olvidando la deuda impagable que tenía con ellos. La historia del Círculo Protector perduró por generaciones en el Valle de San Isidro. Se convirtió en un cuento que las abuelas contaban a sus nietos, una leyenda que inspiraba a la gente a creer en la bondad fundamental que existe en todos los seres vivos. Y aunque los años pasaron y los protagonistas de aquella historia eventualmente partieron de este mundo, su legado permaneció vivo en los corazones de quienes los conocieron y en las historias de quienes escucharon sobre su valentía extraordinaria.